Noches, bienvenidos a nuestro estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre de Geoffrey Parton. Comenzamos hoy el capítulo número 5, Akasha y la luz astral. La ciencia oculta pone frente al estudiante ciertos hechos de la naturaleza que son desconocidos para la ciencia actual. Hasta que una persona desarrolla dentro de sí misma las facultades necesarias para corroborar la enseñanza, tendrá que tomar estos hechos como hipótesis, los cuales, a medida que vea, le ayudarán a explicar los fenómenos psíquicos y espiritistas, la percepción extrasensorial y otros aspectos de lo paranormal. Entonces, cuando empezamos a estudiar filosofías esotéricas, debemos tener una mente abierta y receptiva para no menospreciar las ideas que no sean como las nuestras o parecidas a ellas. Esta enseñanza es la suma de conocimientos acumulados por la investigación y la experiencia de una serie de adeptos y se pueden comprobar por el uso de facultades internas. No son simplemente para creerlo, sino para que nosotros lo estudiemos, lo meditemos, lo analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Y en un momento dado vamos a tener esas facultades desarrolladas y vamos a poder hacer la comprobación de esas hipótesis por nosotros mismos. Mientras tanto, tenemos la convicción de que los maestros la comprobaron. Son dos los hechos que serán considerados en este capítulo. Primero, la existencia de una sustancia raíz primordial, Akasha, la cual se manifiesta después de la larga noche del universo o pralaya. Y en segundo lugar, las gradaciones de esta sustancia a través de los planos de la naturaleza, haciendo, por ejemplo, que nuestro globo físico sea envuelto en lo más bajo de esos grados, denominados en esta literatura la luz astral. A continuación, analizaremos estos dos hechos con más detalle. Entonces, el texto nos está diciendo que Akasha es la sustancia que existe antes de cualquier cosa, emergiendo la actividad después de un periodo de inactividad o no manifestación cósmica que conocemos como pralaya. Nos dice también que no es uniforme, que se va diferenciando o va refinando en varias densidades o estados a través de diferentes niveles de existencia. Es decir, que se diversifica y desciende degradándose a varios niveles de manifestación, en donde nuestro mundo físico es el extremo más bajo y el extremo, por supuesto, también más denso. La luz astral se presenta como la manifestación más densa o más baja de la Akasha, afectando directamente a nuestro mundo físico. Esto implica un continuo de materia sutil a materia densa, es decir, de Akasha a la luz astral, siendo nuestra realidad física solamente una expresión, aunque por supuesto la más densa de esa sustancia cósmica subyacente. Oye, no entendí muy bien, Caro. Cuando todo va a pralaya, ¿es cuando se manifiesta Akasha? ¿O qué acaso después de cuando hay manifestación, ya no se manifiesta, ya no está presente? Porque no lo entendí muy bien. Cuando estamos en pralaya, no es que todo esté dormido, está latente. Sigue allí, o sea, está en un reposo. Cuando va a emerger, que va a salir la manifestación del, como dice, después de la larga noche del universo o pralaya, lo primero que se forma en materia, ya sea sutil o densa, es el Akasha. O sea, ¿qué es lo primero que aparece? Sí. Bueno, hay que ver la diferencia cuando se nos habla de sustancia con B a sustancia sin la B. Cuando la sustancia tiene la B, quiere decir lo que está debajo sosteniendo, o sea, es el sustrato metafísico de todo. El soporte de la manifestación antes de adoptar cualquier forma, de adoptar cualquier cualidad, que equivaldría a Mula Prakriti, que es la raíz de la materia, que no tiene Eso es con B.
no tiene divisiones y no puede percibirse. Esa es con B. Por eso dice la existencia de una sustancia raíz primordial. Ahora, cuando nos habla de sustancia sin la B, es para la materia diferenciada, la que ya está cualificada, la que pertenece a algún plano, con una vibración, con una densidad y con propiedades, por supuesto, específicas para cada plano. Pero lo que llamamos la luz astral y la casa es lo mismo, simplemente en diferente plano de manifestación. La luz astral es lo más bajo y el akasha es lo más alto, que es lo primero que surge de la materia primordial, con la que se va a formar todo en el universo. Entonces, por eso se dice que akasha es el contenedor de todo, por eso es una substancia también, pero es el contenedor de todo lo que se va a venir a manifestar. Es la base de donde van a obtener todo para manifestarse. Interesante, Caro. Nunca lo había escuchado, eso de la B y la sin B. Y sería como el espejo. Exacto, la luz astral es el espejo, pero en contrario. El primer hecho afirmado por la ciencia esotérica es tal como se da en la primera proposición fundamental de la doctrina secreta. La realidad absoluta una. El principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, inmanifestado, sin atributos, más allá del poder de concepción de la mente humana y del poder de descripción del lenguaje humano. Las tres proposiciones de la doctrina secreta son los pilares sobre los cuales se construye toda la doctrina secreta y son esenciales para comprender la visión de Blavatsky sobre el universo, sobre el sistema solar y sobre el ser humano. La primera proposición nos habla sobre un principio absoluto, omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable. Este principio también nos está diciendo que trasciende toda concepción, trasciende cualquier entendimiento humano, ya que cualquier intento de definirlo, ¿qué haría? Lo limitaría. Entonces, esto es un principio abstracto, no tiene ningún tipo de atributo, no tiene ningún tipo de cualidades, no es una entidad. Eso es lo también más importante que tenemos que tener claro, no es una entidad, pero es la fuente de toda la existencia, sin ser una existencia en sí mismo, en el sentido, por supuesto, condicionado. Entonces, además, este absoluto no es afectado por lo que ocurre en el universo, ni tampoco tiene una relación activa con él. Es la realidad última, la esencia única y además trasciende los manvántaras y trasciende los pralayas. Oye, Caro, siempre tengo ese problema de que esto se refiere al absoluto o se refiere a Mula Prakriti o se refiere al primer logos o a qué nivel se refiere. La primera proposición nos habla de el absoluto, el principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, que no tiene nada que ver con lo otro. En el pralaya está la cualidad de absolutividad, que es lo máximo a lo que podemos llegar, que es el estado de las cualidades del absoluto. Esto es en pralaya. Esto es pralaya, sí. Esto es para Brahman. Esto es para Brahman. Para Brahman, absolutidad, pralaya. Es a lo más que podemos llegar. Es a lo que más, porque el absoluto, a lo que es el absoluto, no podemos llegar. Y es que desde el momento mismo en que le ponemos una cualidad a ese principio único o uno, lo estamos bajando a nivel de manifestación. Es como se dice, que es como una llama divina que la vemos, o el iniciado superior, el más superior que llegue, o incluso el logos, el primer logos, ve la llama pero jamás la toca. O sea, está allí, eterna, inmutable. Y por eso se dice que al eterno, digámoslo así, no se le da ninguna calificación porque no se puede. Es el uno y punto ya.
y es el trasfondo del cual surge todo, o sea, todo el universo y todo lo que contiene en él, pero tampoco, como decía Ángela, no podemos especular nada sobre él, porque todo lo que nosotros podemos especular está entre los límites de espacio, tiempo y forma. Y este principio está más allá de cualquier dualidad. Y por eso lo llaman es el ser ni no ser. O sea, no es esto, no es aquello. No, no, cualquier palabra lo va a condicionar, lo va a fragmentar. Antropoformizar. Y eso lo más correcto es llamarlo un principio. Eso. Es un principio. Sí. Periódicamente y en concordancia con la ley universal, los procesos de manifestación comienzan de nuevo y un nuevo universo con todos los seres que comprende emerge del pralaya nirvánico para otro periodo de actividad. En la procesión de los días y noches cósmicos, la escala de tiempo es de una longitud inimaginable. Pero dentro de cada manvantara o día hay ciclos dentro de ciclos, comienzos y finales, periodos grandes y pequeños de crecimiento y de decadencia. Entonces, pralaya es un periodo cíclico de disolución y de reposo del universo manifestado. Y lo hay, como nos dice aquí, en varias escalas. Y nirvana es un estado de conciencia expandido, de unidad con el todo, donde la individualidad, tal como nosotros la conocemos en el plano físico, se disuelve en el alma universal. Entonces, mientras que el nirvana individual, o sea, el de cada individualidad que está ahorita representada en una persona, representa un estado de liberación alcanzado por el alma humana durante un periodo de manifestación, llámese manvantara. Entonces, el nirvana es un logro de conciencia individual, mientras que el pralaya es un proceso de ciclo cósmico. Y el pralaya nirvánico describe la cualidad de ese reposo cósmico en su escala más grande, más vasta, más absoluto. Entonces, el pralaya nirvánico se refiere al estado de nirvana cósmico o mahapralaya, que prevalece, se nos dice, durante la noche de Brahma. Es el estado de reposo supremo de todo el universo manifestado, donde los seres a todo nivel y todos los principios cósmicos se disuelven en la unidad, experimentando un estado de profunda paz, de unidad. Entonces, todo esto que implica la reabsorción de la mónada o de la conciencia individual en el logos, que es la conciencia cósmica manifestada. Entonces, es un estado de profunda unión donde no hay ningún tipo de separación. Oye, claro, cuando te refieres a el todo, ¿a qué te estás refiriendo? Para Brahma. Ok, ya, con eso, gracias. Porque cuando vamos a Pralaya, vamos a casa y esa casa en ese caso es para Brahma. El estado de absolutidad. Una afirmación en la doctrina secreta se anticipa a la pregunta de ¿cómo puede decirse que lo absoluto produzca un universo, dado que esto implicaría acción y relación, las cuales no pueden atribuirse a lo absoluto? Y tenemos aquí una cita de la doctrina secreta en el tomo 1 y nos dice: en la metafísica oculta hay propiamente hablando dos unos. El uno en el plano inalcanzable de la absolutez e infinidad y el segundo uno sobre el plano de emanaciones. El primero no puede ni emanar ni ser dividido, ya que es eterno, absoluto e inmutable. El segundo, siendo, por así decirlo, el reflejo del primer uno, puede hacer todo esto. Emana de sí mismo. Los 7 rayos o Dhyana y Chohan, en otras palabras, lo homogéneo se convierte en heterogéneo. El Protilai se diferencia en los elementos y Protilai fue acuñado por William Crowe para designar la primera sustancia homogénea primordial, sustancia con B.
El uno originante es descrito como la raíz sin raíz de toda la existencia. Una vez que pasamos en pensamiento de la absolutez a ese uno, entonces dice la doctrina secreta: sobreviene la dualidad en el contraste del espíritu o conciencia y materia, sujeto y objeto. Esto nos lo dice también en el tomo 1, página 15. Estos dos no deben ser considerados como realidades independientes, sino como las dos facetas o aspectos de lo absoluto para Brahma. Pero entonces aquí tomemos en cuenta que lo absoluto no es para Brahma, sino el estado de absolutidad, lo cual constituye la base del ser condicionado, ya sea subjetivo u objetivo. Ella después lo aclara. Ella al principio lo dijo así en la doctrina secreta, pero después aclara que no es absoluto, sino absolutidad. Okay. Por lo tanto, la naturaleza está llena de dualidad, la cual es reconocida en el mundo físico de nuestra experiencia en la polaridad del poder, energía y fuerzas activas por un lado, y por el otro, por la materia pasiva, en lo positivo y negativo de la electricidad, en las funciones masculinas y femeninas del mundo natural a nuestro alrededor y en los polos norte y sur de un imán. Ok, entonces aquí también seguimos con ideas complicadas, con ideas abstractas. En la metafísica oculta, entonces nos dice, existen propiamente hablando dos unos. Blavatsky nos postula una realidad absoluta, incondicionada e manifiesta. Esta realidad se describe a menudo en términos de dos aspectos o uno, que aunque están relacionados, operan en diferentes niveles. Estos dos unos no son dos entidades separadas, sino dos aspectos o fases de una misma realidad única. El uno inmanifestado o el primer uno es la fuente eterna, inactiva, trascendente e incognoscible, la raíz de todo potencial. Es el estado de no ser en el sentido de no manifestación. La unidad más allá de cualquier atributo. Nos dice también Blavatsky en el tomo 1, en la estancia 5, que este primer uno es el uno en el plano inalcanzable de lo infinito, acerca de lo cual no es posible especulación alguna, que no puede emanar, que no puede ser dividido, pues es eterno, absoluto e inmutable. Este es el primero. Ahora, el uno manifestado o segundo uno es la expresión periódica, activa e inteligible de esa fuente. O sea, es el desplegar del universo en su aspecto cíclico. Es el uno del plano de las emanaciones. Aquí, como nos dice, de ahí es donde se emana todo. Es el uno periódicamente manifestado, de donde van a emerger los logos, etcétera, etcétera. Este sí puede emanar y sí puede, y de hecho se diferencia. Es el aspecto de la realidad que se manifiesta psíquicamente en el universo. Es el logos. Este logos a menudo pues se nos es descrito o explicado en una tríada, primero, segundo y tercer logos, que representan diferentes etapas. No es que sea un ser, no es una entidad. Son diferentes etapas de esa emanación, de esa diferenciación de la conciencia universal y de la materia primordial. El segundo logo generalmente es referido como el padre-madre o como el espíritu materia indiferenciada. Y el tercer logo lo entendemos como el hijo o ya el universo manifestado. Esta es la realidad en su aspecto activo, en su aspecto creador, es ese principio inteligente formador que da origen a la diversidad, que da origen a la forma, que da origen a todos los seres. Ese es el uno que se despliega en la multiplicidad, pero que nunca pierde su conexión esencial con ese uno inmanifestado. Entonces, por eso dice que lo homogéneo
se convierte en heterogéneo porque él se despliega hacia la multiplicidad. Entonces, esta distinción es difícil, pero es crucial para los que estudiamos teosofía porque permite conciliar la idea de que hay un absoluto que es trascendente, inmutable, con la existencia de un universo que está en constante cambio, que está en constante evolución y en constante movimiento en periodos cíclicos de reposo y descanso. Por eso es que Martín siempre nos hacía el énfasis de que eternamente periódico. Entonces, ese universo manifestado es el segundo uno, desplegándose, experimentando a través de innumerables formas, de innumerables tipos de conciencia, en un ciclo interminable de pralayas y de manvántaras. Y lo más importante también, que recordemos que para Brahma no es el absoluto, sino el estado de absolutividad, absolutez. Tampoco es una causa. Esto ella lo aclara en los manuscritos en la reunión de 24 de enero. Una preguntita, ¿el primer logos es inmanifestado o ya es manifestado? Porque el segundo logos sí ya es manifestado, ¿no? Porque es espíritu materia o cómo. No. El primer logos se le llama logos inmanifestado, que es el círculo en el punto. Ok. El segundo logos, que es espíritu materia o padre madre, vida, que lo ponen es padre madre vida, es el segundo logos, o sea, el círculo con la raya, el diámetro horizontal. Sí. Ese es un logos manifestado e inmanifestado, porque es la transición entre el logos inmanifestado, el primero, y el tercero, que es el logos manifestado. Entonces, al segundo logo, Blavatsky nos dice que eso es un logo inmanifestado, manifestado, tiene las dos cualidades. Por eso es que se dice que es padre-madre todavía, no está separado, no está la dualidad completamente separada, no hay separación. Entonces, ese es un logo inmanifestado, manifestado. Y el tercer logo, que sí es el círculo con la cruz en el centro, ¿verdad? Es el logos manifestado, el tercer logo. El segundo es y no es. Se me ha hecho a mí fácil entenderlo, no sé si de repente alguien también lo vea de esa misma manera, no quiere decir que quizás sea correcta o no, pero yo lo veo como el primer logo es el primer momento, es la concepción. Entonces, es ese, como dijo Daniel, ese punto en el círculo impersonal, es el logo no manifestado, la raíz de todo, la causa de todo, la primera causa, el logo manifestado, aquello que será la causa absolutamente de todo. Entonces, yo lo veo como esa es la concepción. El segundo logos, concepción con gestación, porque es el padre, madre o espíritu, materia indiferenciado, como también dijo ahorita Ángela, es donde ya empieza una dualidad en la gestación, así lo veo yo. Y el tercer logo ya yo lo veo como el nacimiento, es la manifestación, es el que produce todo lo que está, es el manifestado, el dragón de la sabiduría, etcétera, etcétera. Muy bien, a mí me parece una buena concepción. No quiere decir que sea así, pero a mí, pues, como para verlo algo más fácil. No, pero a mí me suena bastante bien, bastante lógico y fácil de entender así de esa manera. Fallo, ¿no? Porque le faltan más cosas, ¿no? Pero es como una idea básica. Bueno, Akacha es el término sánscrito que se designa a la substancia raíz primordial. Es definida como la esencia espiritual sutil, supersensible, que compenetra el espacio. Así como la fuerza o energía requieren de una conexión sustancial o vehículo para su expresión, de igual manera también el espíritu requiere de un vehículo a través del cual manifestarse, a fin de no quedarse como una abstracción. En la literatura del ocultismo, ese aspecto del uno que hemos llamado espíritu o conciencia primordial es considerado como el primer aspecto y es denominado de varias maneras. Tiene como una tercera parte de su naturaleza trinitaria el pensamiento divino, la ideación cósmica,
la mente universal. El segundo aspecto, la materia, es la sustancia primordial, Akacha, ya que no puede haber una manifestación de esta raíz de conciencia sin un vehículo apropiado. Estos dos, ya sea que simplemente los llamemos espíritu y materia, o usemos los términos más expresivos de ideación cósmica y sustancia cósmica, son el alfa y el omega del ser, las dos facetas de la existencia absoluta una. Y esto nos lo dice también la doctrina secreta en el tomo 1. Entonces, el Akacha es el espacio en donde está la ideación eterna del universo. Es el medio a través del que se transmite la energía, ¿verdad? Se transmite la luz, se transmite el sonido, se transmite absolutamente todo. Como dice el texto, es la sustancia primordial. Es espiritual, es universal, que impregna absolutamente todo en el espacio y a partir de la cual se va a desarrollar el universo. Es decir, es el origen de toda materia y de toda energía manifestada. Es el primer elemento y el origen de todos los demás, lo que nosotros podemos conocer en sus últimas gradaciones como aire, fuego, agua y tierra. Divino. Y también se nos dice que solamente tiene un atributo, que es el sonido. Y está relacionada con todos los fenómenos, conocidos o no por nosotros. Es el tercer logo, que el que produce la manifestación, es la esencia espiritual que llena, que penetra todo el espacio, pero es mucho más que espacio. Es el medio a través de que se transmiten todas las cosas. El Akacha es radiante. No significa que brille como nosotros veamos una luz visible, sino que es radiante porque emite energía y que además influye a distancia. También se dice que Akacha es fría. Eso se refiere a que no tiene calor propio, no se asocia con la energía térmica, es más bien una sustancia pasiva y receptiva. La luz y la energía la atraviesan sin calentarla, sin ser absorbida. Entonces, esto también refuerza la idea de que Akacha es un medio por el que todo fluye, pero nada lo altera. También se dice que es plástica, o sea que se refiere a que es moldeable y adaptable. Algunos lo describen como la arcilla del universo, la sustancia con la que se van a formar absolutamente todas las cosas. Es el lienzo sobre el que es dibujado la creación. Oye, Caro, ¿y cuál sería ese primer elemento? Akacha. Ok, a ese se refiere, a Akacha se refiere que es el primer elemento. Exacto. Podemos ver ahora que los 7 planos que constituyen el cosmos son de hecho Akacha y 6 diferenciaciones de ella. Y que esta misma Akacha fue conocida como Aéter por los antiguos filósofos, el cual. Y viene una cita de la doctrina secreta, igual tomo 1, que nos dice: no es el éter moderno, sino que el aéter, con todas sus propiedades misteriosas y ocultas, el que contiene en sí mismo los gérmenes de la creación universal. El aéter superior o Akacha es la Virgen celestial y madre de toda forma y ser existente, a partir de cuyo seno, tan pronto como es incubado por el Espíritu Divino, son llamados a la existencia la materia y la vida, la fuerza y la acción. La electricidad, el magnetismo, el calor, la luz y la acción química son tan poco comprendidas, incluso ahora, que constantemente nuevos hechos están ampliando el alcance de nuestro conocimiento. ¿Quién sabe en dónde termina el poder de este gigante proteo?
como decía Ángela, es la traducción del protilai, el proteo, el aéter, o de dónde proviene su misterioso origen. ¿Quién intentaría negar al espíritu que trabaja en él y que desenvuelve a partir de él todas las formas visibles? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el universo es septenario y el Akasha no se escapa de ello. Y allí la diferencia entre aéter, entre éter minúscula y éter todo en minúscula. El aéter, con todo en mayúscula, se refiere al concepto más elevado y abstracto de Akasha. Es la sustancia primordial y universal en su estado más puro, más sutil. Algunos autores lo catalogan o lo ven como un sinónimo de espacio, en su sentido, por supuesto, metafísico y espiritual, o sea, la madre espacio de la que todo surge. Representa el sustrato del que se manifiestan todos los demás planos de existencia, pero en su nivel más inmanifestado y primordial, más cercano a Mula Prakriti, él sí sería fuente y causa. Significa la idea eterna impregnada en el universo, es decir, como nos dice aquí, la voluntad hecha o convirtiéndose en fuerza, o que crea, o mejor dicho, organiza la materia. El éter, todo en mayúscula, sería un término para referirse a la misma sustancia o al mismo principio fundamental, quizás abarcando los planos mentales y astrales, pero sin la abstracción total que quiere significar a éter. Se podría usar quizás para denotar el éter cósmico, un concepto intermedio entre la idea pura de ese éter y su manifestación en un plano específico. Ahora, el éter con mayúscula, solo la se refiere a un concepto intermedio y mucho más específico. Se usa generalmente para designar al principio del éter en un plano en particular de existencia, por ejemplo, en el plano físico. Entonces, cuando nosotros hablamos de doble etérico, de cuerpo etérico, que es el cuerpo de energía sutil que subyace al cuerpo físico, es esa parte del plano físico que no es sólida, que no es líquida, que no es gaseosa, sino que es una malla de energía que mantiene la forma del cuerpo físico. Entonces, éter también sería una manifestación, por supuesto, de ese Akasha en el plano físico, por supuesto, por debajo de la éter. También algunos autores consideran al éter como la quinta esencia de toda energía posible, o sea, lo más puro o perfecto de algo visto desde abajo, como un agente material. Y el éter en minúscula podríamos verlo como el éter científico, el medio de propagación donde se van a dar todas las ondas de luz, donde se dan las energías. Por supuesto, una manifestación más densa y más material del éter con mayúscula o de la Akasha, que solamente representa una fracción minúscula y visible de la sustancia etérea real. Entonces, Akasha es un agente espiritual y éter es un agente material. Akasha es para el éter lo que el espíritu podría ser para la materia. Entonces también recordemos que Akasha es inmutable en sus principios más elevados. Su naturaleza no cambia, aunque sus manifestaciones sí lo hacen. Es como el agua. Que el agua la podemos ver como hielo, la podemos ver como vapor, pero el agua en su fórmula química siempre es H2O. Entonces, podemos verla no solamente como una sustancia, sino como una fuerza con diferentes funciones. Entonces, por eso a mí se me hace también un poco más fácil verlo así como el agua, que tiene sus distintos estados, pero sigue siendo agua. Entonces, presenta esa dualidad en su aspecto superior, ¿verdad? Como la parte masculina, que sería el alma del mundo, la energía o esa inteligencia unificadora, que es la que da vida,
que es la que da orden, que es la que da la cohesión a todo el universo. Y a medida que se va condensando y va tomando forma física en su aspecto femenino, puede manifestarse en formas destructivas, no por maldad, sino como parte de un ciclo natural de creación y de disolución. Entonces, por eso también lo podemos ver como destructor de la forma, pero también destructor de la ignorancia. Entonces, ahí en el primer renglón del párrafo dice éter con H y entre paréntesis dice éter sin H moderno. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Como has explicado, que Esto éter sí, con... sí es lo mismo, uno es en inglés y uno en español. Ok. Ahora, otra cosa, Caro, por favor. A veces se escribe a éter, pero la A y la E juntas. Aquí arriba, me imagino yo que esto tiene que ver más como con sánscrito y aquí con esta va más con el idioma castellano, pero no lo sé, esos son especulaciones mías. De acuerdo. Creo que no es sánscrito. Yo no sé si es griego o es latín, la verdad que no estoy seguro. Sí. Pero es una de esas dos lenguas antiguas. Creo que si va por ahí, creo, no estoy seguro. Pero no es sánscrito, no es No es sánscrito. sánscrito. No sé si es latín o es griego. Sí, pero yo creo que va es así como cuestión de otro idioma. Sí, exacto. Y para nosotros es a éter con H, pero con A mayúscula. Ajá, sí. Cada plano de la naturaleza es acacha en uno de sus 7 estados, no incluyendo el más bajo de estos, la Tierra misma. El siguiente más bajo es la luz astral. Esta última es definida como la región invisible que rodea a nuestro globo, así como lo hace con todo otro. Una esencia sutil solo visible al ojo del clarividente. Ha sido descrita como la gran galería de imágenes de la naturaleza, ya que en ella, en la luz astral, está impreso indeleblemente todo acto de pensamiento que ocurre en los reinos físicos o psíquicos. Dado que compenetra las formas más groseras de materia en nuestro plano, es perceptible al clarividente cuya visión es capaz de pasar más allá de la forma externa opaca. También el psicómetra, siendo sensible a la luz astral, es capaz de percibir los acontecimientos pasados en lo que estuvo involucrado un objeto particular. Un fragmento de piedra, un papiro. Al momento en que la señora Blavatsky estaba escribiendo Isis sin velo, la psicometría había sido descubierta recientemente, ofreciendo evidencia inmediata de la existencia de la luz astral. Entonces, en la luz astral es el aspecto inferior o la región más baja de Akasha Universal, abarca los últimos 4 planos, es decir, es la que refleja los 3 planos superiores de la conciencia y está por encima del plano inferior o terrestre. Por lo tanto, no se extiende más allá del 4º plano, que es donde comenzaría el Akasha. La luz astral es originalmente un reflejo puro de esos planos superiores, aunque cuando ella va bajando, va descendiendo y acercándose a nuestra esfera terrestre, más se va diferenciando y como resultado se va volviendo más impuro en su propia constitución. Pero hay otro factor aquí sumamente importante, que somos nosotros. El hombre ayuda considerablemente a esa contaminación, porque ella absorbe, como dice aquí, todo acto, todo pensamiento. La luz astral absorbe todo acto, todo pensamiento, o sea, todas las emanaciones producidas por nuestro plano en el curso de toda la evolución humana. Y esta contaminación se refleja en la Tierra y se convierte en una fuente no solamente de sufrimiento moral y físico para la humanidad. Por eso también se dice en la doctrina secreta, Blavatsky nos dice que la luz astral es que es como el demonio, que es el Dios invertido. O sea, demon
es Deus inverso, o sea, el demonio es Dios invertido. Entonces, de eso se trata luz astral, que es Akasha invertido. Oye, Caro, pero no solamente nuestros malos pensamientos, también los buenos. Todo. Eso, todos, eso es. Sí. Y también todas las acciones de todo lo que sucede en el planeta Tierra. Todo. Y ella lo regresa potenciado. O sea, uno de los descubrimientos más interesantes de los tiempos modernos es el de la facultad que permite a cierta clase de personas sensitivas de percibir a partir de cualquier objeto sostenido en la mano o en contra de la frente. Impresiones del carácter o de la apariencia del individuo o de cualquier otro objeto con el que haya estado en contacto previamente. Es así como un manuscrito, una pintura, un artículo de vestir o una joya, sin importar qué tan antigua sea, transmite al sensitivo una vívida imagen del escritor, del pintor o del que llevaba el vestido, aunque haya vivido en los tiempos de Ptolomeo o Enoch. Y más aún, un fragmento de un antiguo edificio hará revivir su historia e incluso las escenas que acontecieron al interior o a su alrededor. Un poco de mineral llevará a la visión del alma hacia atrás al tiempo en el que estaba en proceso de formación. Y esto nos lo dice en Isis de Velada. Esta facultad, continúa diciendo ella, prueba que toda ocurrencia en la naturaleza, sin importar lo diminuta o poco importante que sea, deja su impresión indeleble sobre la naturaleza física. Y como no ha habido una perturbación molecular apreciable, la única inferencia posible es que estas imágenes han sido producidas por esa fuerza invisible universal, el éter o luz astral. Ella ilustra el tema refiriéndose a un notable ejemplo del ejercicio de la facultad psicométrica dada en una obra contemporánea, citando a continuación del autor, el profesor Tenton, un teólogo, un párrafo completamente descriptivo de la luz astral. Y dice, en el libro El alma de las cosas o investigaciones y descubrimientos psicométricos, dice, no se mueve una hoja, no se arrastra un insecto, no se mueve una ola sin que cada movimiento sea registrado por miles de fieles escribanos en una escritura infalible e indeleble. Todo esto es cierto de todo el tiempo pasado. Desde el amanecer de la luz sobre este globo infantil, la naturaleza ha estado ocupada fotografiándolo todo. Ella es una magnífica galería de imágenes. La capacidad de un psicómetra radica en la sensibilidad para establecer una conexión psíquica con ese objeto. Entonces, el contacto físico actúa como un catalizador, ayudando a la persona a concentrarse, a abrir su mente a las impresiones que van a fluir de ese objeto. Es una habilidad que se considera latente en todos los seres humanos, o sea que todos lo tenemos latente, pero que solamente algunas personas la tienen desarrollada de manera o de forma consciente. La persona entra como en un estado de percepción psíquica, recibe impresiones, recibe imágenes o sensaciones sobre el pasado del objeto o de las personas que lo poseyeron, ya que todo objeto físico, al ser tocado, usado o simplemente hasta presente en un lugar, pues absorbe y retiene las vibraciones, los pensamientos y las emociones de las personas y los eventos que sucedieron allí. Entonces, estas energías se imprimen en el doble etérico de ese objeto, por lo que esa información queda grabada en el Akasha o en cualquiera de sus gradaciones o en la luz astral, que actúa, por supuesto, como una especie de archivo universal o de memoria del universo. Entonces, un psicómetra, a través de su facultad extrasensorial, es capaz de sintonizarse
con esas vibraciones y leer la información almacenada en el akasha o en cualquiera de sus gradaciones a través de ese objeto como un punto focal. Esto, claro, no solo lo puede hacer un psicómetra, sino que también cualquiera que tenga la facultad de evidencia. Entonces, la luz astral recibe las impresiones que se producen todas en el plano astral y conserva un registro de todo lo que sucede. También refleja los planos más altos. Sin embargo, debido a su propia naturaleza, esas reflexiones son fragmentarias, a veces son engañosas. Ella responde a la fuerza de voluntad y por lo tanto puede usarse para producir algunos fenómenos ocultos, algunos fenómenos psíquicos, por lo que puede describirse como un medio, una fuerza que es neutra. Neutra, ¿qué quiere decir? Que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Lo que va a cambiar es la intención y el estado mental del operador. En este caso, el psicómetra y el vidente, un gran desarrollo de conciencia para poder interpretar lo que está viendo, para poder discernir de lo que es verdad, de lo que es de fantasía. Porque todas las cosas que alguna vez fueron, lo que son o lo que serán, queda allí registrado. Es como comentamos al principio, que se nos dice funciona como un espejo y por lo tanto refleja pero de manera invertida. De ahí la confusión de sus imágenes, de sus colores, de sus sonidos en la percepción de las personas que son sensibles, que están confiando en su registro. Entonces, quizás no es que lo están viendo de tal manera o sino que lo están interpretando de eso. No es que eso esté errado, sino que errado es la interpretación. Recordemos que las ideas de las cosas existen primero en la divina conciencia eterna y desde allí se van a reflejar y se van a invertir en la luz astral, que por supuesto también va a reflejar el plano individual inferior de la vida de nuestra tierra, grabándolo absolutamente todo. Por eso también a la luz astral la llaman ilusoria. Cuando una persona se sintoniza con ella, puede percibir parte de su contenido. Eso, por supuesto, es sumamente difícil, no es fácil. Eso puede además crear confusiones, engaños, porque está llena de mucha ilusión, de muchas distorsiones. Además, muchas visiones son más bien como simbólicas. Entonces, el estado mental, las creencias y los miedos puede colorear y de hecho colorea, influye en lo que se percibe de ella. Así que las interpretaciones son muy subjetivas y no siempre son ciertas. En consecuencia, a menos que el clarividente o el vidente pueda ir más allá de ese plano de ilusión, o sea, hacia en los planos de akasha, nunca podrá ver la verdad, sino que se va a ahogar como en un océano de autoengaño, de alucinación. Entonces, hay personas que lo pueden hacer, no cualquiera. Un adepto iniciado, usando la visión de su propio espíritu, puede interpretar de manera adecuada, de manera certera, de manera apropiada lo que está viendo allí. Incluso puede ver perfectamente, interpretar bien lo que está viendo en luz astral o incluso ir más allá. Pero por su mismo conocimiento, por su misma sabiduría, él puede discernir de lo que es ilusorio y de lo que no. Entonces ahí es donde hace el cambio, la interpretación de lo que está viendo. Porque él no está viendo solamente a través de sus sentidos astrales, sino que también por su grado espiritual tiene otros niveles de percepción, otros niveles de interpretación que van más allá de lo ilusorio y sabe diferenciar lo falso de lo verdadero. Se nos dice que hay personas que se dejan llevar, hay clarividentes, evidentes que se dejan llevar por sus sentidos sin utilizar manas. Cuando pasa eso, que simplemente se dejan llevar por esos sentidos, por supuesto, astrales, perjudican a manas, porque pueden
atrofiarla, pueden bloquearla. Claro, en ese momento específico en que están haciendo esa lectura. Lo que hace pues que la confusión sea aún mayor, porque si tienes a manas bloqueadas, que es lo que te da el razonamiento, etcétera, entonces la confusión puede ser aún mayor, es la que te va a decir cómo interpretar. Claro. Oye, Caro, ¿qué tienen que ver los lípicas con todo esto? Ellos solamente registran lo que nosotros como seres humanos realizamos o también tienen que ver con la luz astral. Sí, pero veamos a los lipicas no como un escriba, como nos escribe por aquí, que está pendiente, ¿qué pasó? Veámoslo como una energía. Sí. Y ellos, por supuesto, también van en distintas gradaciones. Esa función, esa jerarquía, los lipicas son una jerarquía, va en distintas gradaciones y ellos son los encargados de toda esa recopilación de ese almacenamiento. Entonces, ellos se mueven, se basan en la cacha, porque ahí es donde está el registro de absolutamente todo, y ellos sí son los que se encargan de registrar absolutamente todo, pero verlo como una energía. Entonces, de repente, los que están aquí más en el plano físico, pues bueno, son una jerarquía menor a los que están por allá en los segundos 7, que son muy, 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 muy arriba. Los psicómetras, algo así, ¿verdad? ¿Es lo mismo que los brujos? Bueno, pero es que hay que ver qué consideras por brujo. Ajá, porque, bueno, yo he escuchado que hay seres divinos, digamos, ¿no? Bueno, seres que ocupan los elementales para hacer, no sé, para hacer cosas buenas, ¿no? Pero también la parte izquierda ocupa esos mismos para hacer cosas negativas. Entonces, a eso me refiero. Ok. Brujería, entonces querría decir el uso de facultades, el uso de leyes que son desconocidas para algunas personas. Sí. Lo que va a diferenciar es la intención. Ahí es donde va a cambiar si es hechicería o es magia blanca. La intención. El psicómetra no está interfiriendo, él simplemente ve algo y lo tocó y lo ve. Míralo más o menos como las pruebas que hacen ahora de carbono 14. Ajá. Que cuando agarran un mineral o cualquier objeto, pueden ver a través de esa prueba y su antigüedad. Pero entonces aquí el psicómetro, como están impresos ahí las imágenes, todas las vibraciones, no solamente puede ver de la data de su existencia, sino quién la tocó, cómo lo hizo, qué emoción había, qué pasó en ese sitio. Entonces ve como una película, porque está accediendo a la luz astral, porque la luz astral está absolutamente todo. Lo que pasa es que del cuarto para abajo está contaminada, gracias a nosotros, y hacia arriba es donde está lo puro, lo sutil, lo bueno. Entonces abajo es donde está eso contaminado. Entonces ahí está el registro, como dice, de todo, lo que es, lo que fue y lo que será. Entonces, al tocar ese objeto y tener ese contacto, pues puede ver quién lo tuvo, qué emoción tenía el momento. Y lo importante también es, ¿para qué vamos a usar, como dijiste, los elementales? ¿Para qué vamos a usar los elementales? Nosotros no podemos forzar nada. Cada quien tiene una función dentro de todo este universo. Cuando alguien llama a un elemental, lo saca de su función, de lo que él está encargado de hacer, y lo manda a hacer otra cosa, bueno, malo, lo que sea. El problema está cuando no hay sabiduría, cómo regresa a ese elemental a su función. El elemental se le queda pegado. Porque entonces ya lo usaste, ¿cómo te lo quitas de encima? Entonces, la mayoría de todos esos pueden llamarlo. Pero ¿y después cómo lo vuelves a regresar a sus funciones? El tema de los elementales, el capítulo que viene, es un tema del que Blavatsky casi no habló porque se pueden hacer muchas cosas con ellos. Entonces es un tema casi que vetado, no habló mucho al respecto. Pero igual ellos pueden tocar cualquier objeto y pueden saber, un maestro muy avanzado puede saber quién lo tuvo, qué pasó.
con la persona que lo utilizaba, en qué manera. O sea, como tú dijiste, ves como una película. Pero es importante ver que el psicómetra no tiene que ser, a juro, un adepto. Son personas que han desarrollado algún poder psíquico naturalmente, ¿verdad? Y tienen esa facultad. Yo no sé si han visto, creo que es algo real porque hay historias reales contadas en prensa y eso, que son personas que utiliza la policía, ¿verdad? Para resolver crímenes o personas que se han extraviado, se han perdido y con algún objeto que esa persona tenía, ellos pueden enfocar su visión, ¿verdad? Y saber cuál fue el último lugar donde estuvieron, o si están en algún lugar, si estuvieron en algún lugar específico donde lo estén buscando. Entonces, no tiene que ser, a juro, lo que conocemos como un adepto, un maestro, un mahatma. Puede ser cualquier persona que haya desarrollado esa capacidad psíquica. Entonces, ¿Se podría decir que es un analista? sí, pero es un analista de la luz astral. No, Ajá, sí. pero sí, con la policía, se ha visto en películas, las películas los muestran, las series de televisión, pero yo tengo entendido que existen en realidad esas personas existen en el sentido de que sí colaboran con las autoridades en casos policiales muy complejos, que muchas veces los llaman psíquicos, y los llaman simplemente psíquicos, pero la cualidad que tienen es eso, la psicometría, de ver a través de un objeto que quién lo tuvo, quién lo tocó, o incluso ver dónde está la persona. Eso es lo que se dice, ¿no? O sea, hay muchas facetas, es igual que la clarividencia, pues hay muchas cosas que desconocemos y hay muchos niveles de clarividencia y de psicometría igual, hay muchos niveles. Entonces, pero sí, es una facultad real, se conoce y hay registros de que hay personas que colaboran con las policías, historias reales, ¿no? De ese tipo de personas que tienen esa facultad. Metría es de medición, ¿verdad? ¿Perdón? Metría, psicometría es de medición. De medición, sí, porque ellos van como al lugar, o sea, se desplazan de un lugar a otro. O sea, la visión desplazan de un lugar a otro. Entonces pueden ver, vamos a decir que es una visión como a distancia también. Pueden saber qué está pasando a distancia de un lugar a otro. Interesante, gracias. Es de esta manera que un científico físico expresa las conclusiones de sus investigaciones. Conclusiones que solo repiten las afirmaciones de la ciencia esotérica. Es sobre las tabletas indestructibles de la luz astral que está estampada la impresión de todo pensamiento que pensamos y de todo acto que realizamos, y que los acontecimientos futuros, efectos de causas por largo tiempo olvidadas, ya están delineadas como una vívida imagen para que la siga el ojo del vidente y profeta. La memoria, que es la desesperación del materialista, el enigma del psicólogo, la esfinge de la ciencia, para el estudiante de las filosofías antiguas, es meramente un nombre para expresar ese poder que el hombre ejerce inconscientemente y que comparte con muchos de los animales inferiores. Para mirar con la vista interior en la luz astral y allí contemplar las imágenes de las sensaciones e imágenes pasadas. En vez de buscar en los ganglios cerebrales los micrógrafos de los vivos y de los muertos, de los lugares que hayamos visitado o de los incidentes en los cuales hayamos tenido una parte. Ellos fueron el vasto repositorio en donde están guardados los registros de la vida de cada hombre, lo mismo que toda pulsación del cosmos visible por toda la eternidad. Y esto nos lo dicen también en el CCP. Entonces, Akacha y en su defecto la luz astral son el registro universal indeleble, es decir, que no se puede borrar, de cada pensamiento, de cada emoción, de cada acción que ha ocurrido en el cosmos desde el inicio de los tiempos. Es una especie, como lo dice, de memoria cósmica o de biblioteca que contiene la historia completa del universo y de cada ser. Y a esto es lo que se le conoce como los registros akáshicos.
Cualquier evento, por pequeño que sea, deja una impresión en la calle. Nada de lo que tenga lugar, ninguna manifestación, por rápida o por muy débil que sea, puede perderse del registro de la vida de un hombre. Cualquier sensación, cualquier acción, cualquier impulso, cualquier pensamiento, por más insignificante que nosotros consideremos, puede desvanecerse. Quizás podríamos pensar que algo no se registró porque no lo recordamos, creyendo que no es percibido por nuestra conciencia. Sin embargo, aún así, se registrará en la luz astral. Todo, absolutamente todo lo que pasa en el ámbito físico, psíquico y mental queda en la luz astral. Entonces, la luz astral es algo complejo y poderoso que ofrece la posibilidad de obtener conocimiento y experimentar realidades más allá del plano físico, pero también ofrece peligros significativos y requiere precaución, preparación y discernimiento. Oye, Caro, todos podemos contribuir a la luz astral, pero lo que queda impreso allí es para todos también, ¿verdad? Sí, porque acordémonos que el karma tiene diferentes niveles, hay karma individual, hay karma colectivo, ese karma colectivo se divide de país, de continente, hasta de planeta. Entonces todos de hecho contribuimos a ese karma, porque un pedacito de nuestro karma individual también pertenece al karma colectivo. Inclusive de cadena planetaria, ¿verdad? Sí, de todo, Ok. de todo. O sea, nosotros somos influidos por la cadena lunar. Sí, aunque eso es un tema ya más complicado, ¿no? Porque todo lo que pasó allí es una causa para lo que está pasando ahora. Sí, correcto, gracias. En el párrafo precedente, Blavatsky cita una frase de una obra de un científico contemporáneo por cuyos escritos ella tenía una alta estima. Se trata del doctor Draper, un químico con un interés especial en la fotografía y un pionero en ese campo. Ella vio un paralelismo entre los registros invisibles hechos por la cámara, invisibles hasta que los procesos químicos ponen de manifiesto las imágenes ocultas, y el registro hecho sobre las tabletas de la luz astral, perceptible para aquellos en los que han sido desarrolladas las facultades apropiadas. Un poco después, ella presenta otro pasaje de la misma fuente y dice: una sombra nunca cae sobre un muro sin dejar en él un rastro permanente. Un rastro que puede hacerse visible recurriendo al proceso apropiado. Los retratos de nuestros amigos, las vistas del paisaje, pueden estar escondidos para el ojo en la superficie sensitiva, sin embargo, estarán listos para aparecer en cuanto se les apliquen las sustancias adecuadas que los revelen. Un espectro está escondido en una superficie de plata o vidriosa hasta que, por medio de nuestra necromancia, lo hacemos que aparezca en el mundo visible. Sobre los muros de nuestros apartamentos más privados, en donde creemos que el ojo de la intrusión está del todo cerrado y que nuestro retiro nunca podrá ser profanado, existen vestigios de todos nuestros actos, siluetas y de lo que hayamos hecho. Entonces, el doctor John Draper fue un científico y un fotógrafo que, entre otras cosas, realizó la primera fotografía de la luna, que fue en 1840. Sus investigaciones se centraron en la fotoquímica y en la aplicación de la fotografía a la ciencia. Él usó la tecnología de la fotografía como una poderosa metáfora para argumentar que la ciencia, con sus métodos de investigación, puede revelar verdades ocultas de la historia y del mundo, de la misma manera que las sustancias químicas revelan una imagen latente en una placa fotográfica. Entonces, él postula que esos acontecimientos, como aquí como nos habla, como una sombra que cae sobre el muro, deja una marca indeleble que puede ser recuperada y puede ser estudiada. Decía que así como la sombra de la fotografía deja un rastro, todos los eventos históricos y los actos humanos también dejan una huella en la realidad, que con un proceso adecuado
o como habla aquí, que no es para nada positivo la necromancia, que es la magia negra, se puede revelar verdades históricas o principios naturales que a simple vista no son evidentes. Más de 150 años antes, Sir Isaac Newton había propuesto una teoría de atracción basada en su reconocimiento del gran agente magnético universal, el cual la ciencia esotérica denomina luz astral. La descripción que Newton hace de su sensorio divino muestra la identidad de las dos, que está tomada de principios matemáticos de la filosofía natural. Aquí la cuestión se refiere a un espíritu muy sutil, el cual penetra a través de todo, incluso a los cuerpos más duros, el cual está escondido en su sustancia. Por medio de la fuerza y la actividad de este espíritu, los cuerpos se atraen entre sí y se adhieren entre sí cuando son llevados en contacto. A través de ello, los cuerpos eléctricos operan a la distancia más remota, lo mismo que cuando están cerca, atrayéndose y repeliéndose. A través de este espíritu también fluye la luz y es refractada y reflejada y calienta los cuerpos. Todos los sentidos son excitados por este espíritu y por medio de él los animales mueven sus miembros. Pero estas cosas no pueden ser explicadas en pocas palabras y todavía no tenemos suficiente experiencia para determinar las leyes por las cuales opera este espíritu universal y termina la cita. Posteriormente, en este estudio, veremos cómo el reconocimiento de la luz astral nos ayuda a entender los fenómenos psíquicos, incluyendo lo de los cuartos de sesiones espiritistas con sus aportes, materializaciones y transmisión de información y mensajes por medio de los medios. Isaac Newton, aunque es conocido por sus contribuciones a la física y a la ciencia y a las matemáticas, también se dedicó de forma secreta e intensa a la alquimia y a la teología, campos que en su época no estaban tan separados de la ciencia como lo están hoy. Sus escritos esotéricos revelan una búsqueda de principios activos que explican fenómenos como la gravedad, como la luz, pero de una manera que la ciencia esotérica posterior reinterpretó. Entonces, él planteó que la luz podría estar compuesta de pequeñas partículas que se mueven a través de un éter universal. Este éter no era solo un medio físico, sino que también tenía implicaciones esotéricas, o sea, que actuaba como un agente que permitía la acción a distancia, como la gravedad, y que poseía una vida o espíritu. En sus estudios de alquimia, Newton buscaba el espíritu, buscaba la vida de los metales, creyendo que existían principios activos capaces de transformar la materia. Newton explicó que la idea de la materia inanimada actúa a distancia sin la mediación de un agente o de un espíritu, era algo inconcebible. Para él, la gravedad no era una fuerza inerte, sino una manifestación de un poder activo que estaba permeando al universo, o sea, que iba más allá de nuestra Tierra. Es una idea que la ciencia moderna abandonó en favor de un enfoque puramente matemático y físico. Entonces, para la ciencia oculta, la luz astral es un plano de energía sutil y un gran agente magnético universal que actúa como un medio a través del cual la magia, el pensamiento y los fenómenos psíquicos se manifiestan. Lo que es que hay que diferenciar a Kacha, que son los niveles superiores, es eterno, y la luz astral es periódica, porque ella va cambiando no solamente con los Mahamantras, sino en cada subperíodo, en cada ciclo planetario, en cada ronda, ella va cambiando y adaptándose a cómo la estamos alimentando. Bueno, y con esto hemos terminado el capítulo de luz astral y Akacha. Son temas bien abstractos. Les agradezco a todos por su presencia, sus participaciones, su energía. Que tengan todos una bonita noche, que tengan una feliz semana.